Buenas, bienvenidos al curso de electricidad básica e instalaciones eléctricas. Este es un curso que he diseñado de manera audiovisual para que sea lo más fácil, lo más interactivo y lo más intuitivo posible. Entonces vamos a caminar aquí por el mundo de la electricidad para aprender a resolver muchas cosas que ocurren en nuestros hogares u oficinas. Entonces de nuevo le doy la bienvenida y gracias por acompañarme acá. Y bueno, vamos a comenzar con unos conceptos básicos de electricidad para pasar rápidamente a la práctica y empezar a resolver problemas. Ok, primero que todo les voy a decir la electricidad. La electricidad es un tipo de energía que siempre ha existido y que de un tiempo para acá hemos aprendido a aprovecharla. Y gracias a ello, bueno, tenemos toda la tecnología con la que contamos en estos tiempos. Es la energía más fácil de transformar, ya sea mecánica, ya sea lumínica, a cualquier otro tipo sonora. Ok, entonces, bueno, es un tipo de energía, en resumen, la electricidad. La electricidad tiene magnitudes para poderla cuantificar o medir. Entre ellas está la corriente y el voltaje. En estas dos magnitudes es que nos vamos a enfocar en el curso y, bueno, también en la potencia, que es el resultado de la combinación de la corriente y el voltaje. Entonces, bueno, vamos a explicar primero lo que es el voltaje, viendo un circuito sencillo en serie. Ok, aquí tenemos la expresión más sencilla de un circuito, que es el circuito serie. Y entonces vamos a explicar lo que es el voltaje primero. Bueno, aquí vemos una pila, ok, representa lo que es el voltaje, o también tenemos un tomacorriente. El voltaje es una presión que se ejerce a estos dos conductores que vemos acá. Esto es un cable, imagínenselo, y este es otro cable, ok. Entonces, a través de esta pila se ejerce una presión o una diferencia de potencia entre estos dos cables, y eso hace que a través de ellos ocurra una corriente eléctrica o fluya o haya un movimiento de electrones dirigidos desde un punto, hace un recorrido y llega al otro punto de la base. ¿Ok? Entonces, la corriente es eso, un flujo de electrones a través de los cables, sale de un punto y regresa a otro. Y el voltaje es la presión que hace que ocurra ese movimiento. Entonces, ellos siempre van a estar presentes en el circuito, trabajando en conjunto. Y la potencia es la resultante de la combinación de ambos. ¿Ok? Cuando se combina el voltaje con la corriente, nos da la potencia. Y la potencia viene siendo como el trabajo que hace un elemento, en este caso el bombillo, emite calor y luz. ¿Ok? Y se mide en vatios, que es la medida de la potencia. ¿Ok? Y la medida del voltaje es el voltio y la de la corriente es el amperio. Entonces, cuando te digan que hay un voltaje de 110 voltios, estamos hablando de voltaje. Y cuando te digan que hay una corriente de 5 amperios, 10 amperios, estamos hablando de el amperaje, la corriente. Y cuando te digan que un bombillo es de 100 vatios, de 60 vatios, estamos hablando de la potencia. ¿Ok? Entonces, esas son las tres magnitudes básicas que vamos a trabajar en este curso para aprender a resolver muchos de los problemas que ocurren en nuestros hogares, como cortocircuitos o circuitos abiertos, problemas de sobrecarga. Bueno, aprender a hacer instalaciones, hacer un punto adicional de corriente, poner un tablero de distribución nuevo, aprender a colocar un apagador, un tomacorriente, aprender a colocar lámparas fluorescentes, lámparas de emergencia, celdas. Entonces, bueno, vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar a ahorrar dinero y a ganar dinero haciendo trabajos por nuestra cuenta también, en nuestros tiempos libres o si queremos dedicarnos a nivel profesional, a nivel eléctrico, ¿ok? Entonces, bueno, voy a dejar ahora lo que son los circuitos, ¿no? Hay tres tipos de circuitos. Uno es el serie, que es el que estamos viendo ahorita aquí en pantalla. El siguiente circuito es el paralelo, que es este que está viendo aquí en pantalla, ¿ok? Y el mixto es la combinación de tanto el paralelo como el circuito serie.
Entonces vamos a comenzar primero explicando lo que es un circuito serie. Bueno, es un circuito en el que la corriente circula por un solo camino. O sea, sale por acá, pasa a través de los elementos, que en este caso son unos bombillos, ¿ok? Hace su trabajo, iluminar y dar calor, y se regresa nuevamente al otro punto, ¿no? De la batería. En el caso del tomacorriente, bueno, sale por una de las ranuras, ¿ok? Se aprovecha la corriente en el elemento que va a usarla, en este caso puede ser un ventilador, un bombillo, la nevera, cualquier aparato, y regresa a través del neutro al otro punto, a la otra ranura, ¿ok? Entonces un solo camino por el cual fluye la corriente. Ese es el circuito en serie. Ahora vamos a ver el circuito paralelo, que es el que usamos en nuestras casas, ¿ok? No el serie. Ok, el circuito paralelo, existen varios caminos por los cuales fluye la corriente, ¿ok? En este caso, vamos a seguir el recorrido. Supongamos que sale de aquí la corriente, pasa a través del interruptor, y en este punto, como podemos ver, va hacia uno y va hacia el otro. Entonces se forman dos caminos por los cuales fluye la corriente, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja del circuito en paralelo? Que bueno, que el voltaje, en este caso son 9 voltios que da la pila, cae igualmente, como pueden ver aquí, en cada una de las cargas o en cada uno de los bombillos. ¿Ven? ¿Ok? Caso contrario pasa en el circuito serie. Como podemos apreciar acá, el voltaje de 9 voltios de la pila cae completamente en cada uno de los bombillos, sino que se divide. En uno cae en 4,5 y en otro 4,5. Es decir, la mitad de los 9 voltios en cada uno. Pero eso no es conveniente porque si tenemos dos aparatos que utilizan 110 o 220 voltios, tendríamos que tener entonces una fuente, si usan 220 cada uno, una fuente de 440. Y si usan 110 cada uno, una fuente de 220. Entonces no es un circuito práctico para instalaciones residenciales. En cambio, en el circuito paralelo, como vimos, cada uno recibe el mismo voltaje de la fuente, ¿ok? En este caso es la pila, pero puede ser un toma corriente, ¿ok? Y así podemos poner indistintamente la cantidad que queramos de cargas, en este caso bombillos, y todos van a recibir el mismo voltaje si hacemos un circuito paralelo, ¿ok? Entonces vamos a seguir otra vez el recorrido, ahora en esta dirección. Supongamos que viene aquí, llega a este punto y por aquí agarra hacia un bombillo y por aquí agarra hacia el otro bombillo, ¿ok? Hace su trabajo el bombillo de alumbrar, igualmente este, y retorna por acá y por acá. Entonces se dividió, cada uno tuvo su consumo de corriente y recibió el voltaje necesario para funcionar. Y en el circuito serie, bueno, vimos que ya eso no es práctico. El circuito serie más que todo es usado en la parte de electrónica, ¿no? Que eso va a ser otro curso que se va a preparar en otra página web más adelante. Ok, ahora vamos a ver ciertos ejemplos de los circuitos, ¿no? En nuestra casa. Aquí vemos una representación de un circuito de un timbre, ¿ok? A través de un pulsador, y se alimenta también de corriente de los tomacorrientes de la casa, ¿ok? Y bueno, al presionar el pulsador, bueno, vamos a tener sonido. Ok, otro ejemplo que vamos a ver ahora es que, bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo la energía eléctrica se transforma en mecánica a través de un motor eléctrico. Ok, aquí vamos girando el motor, que puede ser en este caso un ventilador, o puede ser el compresor de la nevera o el motor de la licuadora, ok, etcétera. Aquí vemos otro ejemplo de otro circuito. El circuito utilizando un dimmer, que es para regular la intensidad de un bombillo, hacer la luz tenue o hacerla más y más, ok, brillante. Este es un circuito que se usa también en el hogar cuando utilizamos lámparas de luz o lámparas incandescentes, disculpen. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo de los circuitos. Aquí vemos un ejemplo muy interesante
que es el que se usa en escaleras. Cuando tenemos una escalera en nuestra casa o en nuestro negocio, es importante iluminar el área de la escalera, y eso se hace a través de este circuito, lo que llaman un three-way. Ok, desde un punto lo encendemos y al llegar al otro punto, el otro extremo de la escalera, lo apagamos. Ok, y viceversa, cuando vamos a bajar por la escalera lo encendemos y al llegar al final de la escalera lo apagamos. Ok, esto es un circuito, una combinación de dos interruptores de dos vías cada uno, con en este caso un bombillo, y podrían ser más bombillos si lo necesitamos así. Ok, y ahora aquí vemos, bueno, un mejor ejemplo de cómo está distribuida la iluminación en nuestro hogar. Aquí tenemos por ejemplo los de un cuarto, okay, que es independiente de las demás luces. Okay. Aquí vemos por ejemplo la luz de la cocina, encendiéndola. Aquí apagamos la del cuarto. Aquí encendemos la luz de un baño, apagamos la cocina, y aquí encendemos otra luz de cualquier otra parte de la casa. Entonces, bueno, aquí siempre pongo un toma corriente para explicar que en este caso la pila, en nuestros hogares no usamos pilas, usamos toma corriente, ¿ok? Y de ahí se alimentan todas las cosas. Ok, entonces, bueno, voy a explicar en un siguiente capítulo más detalladamente, usando medidores como el voltímetro y el amperímetro, bien cómo funciona cada circuito, tanto el serie como el paralelo. Luego de eso voy a empezar a dar una explicación ya no con simuladores, sino con reales. ¿Ok? Vamos a utilizar un multímetro real y vamos a utilizar todos los materiales reales, bombillos, tomacorrientes y todo eso. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y lo espero en el segundo video. Hasta luego.